Buenos días, soy Joe Thompson, soy el fiscal interino del distrito de Minnesota. Anoche, la fiscalía presentó cargos, múltiples cargos, contra Vance Luther Falter por el terrible ataque contra representantes elegidos en nuestro estado. Los asesinatos políticos son una rareza, pero tocan la fibra misma de nuestra democracia, pero los detalles de este crimen son aún peores. Son realmente escalofriantes. No es una exageración decir que esto es una cuestión de pesadilla. Él estuvo acechando a sus víctimas. Fue a sus hogares disfrazado como policía y les disparó a sangre fría. Ha habido mucha información y desinformación circulando sobre estos crímenes. Hemos presentado un encauzamiento de 20 páginas donde se describe lo que ocurrió en este caso. Quisiera compartirles alguna de esa información. En las primeras horas del 14 de junio, Welter fue al hogar de 4 políticos de Minnesota con la intención de matarlos. Welter fue primero a la residencia del senador John Hoffman en Champlin, Minnesota. Él llegó a la residencia del senador disfrazado como un policía. Llegó en una camioneta negra con luces de emergencia encendidas y con una chapa que decía policía. Llevaba un chaleco táctico negro, blindaje, tenía una linterna y una pistola Beretta 9 milímetros. También llevaba una máscara plástica muy realista. El senador Hoffman tenía una cámara de seguridad. Yo he visto el video registrado por la cámara y es escalofriante. Welter llamó a la puerta de la casa y repetidamente dijo, abran la puerta, es la policía. El senador Hoffman y su esposa, Yvette, acudieron a la puerta. Cuando abrieron la puerta, él les alumbró con su linterna y dijo, se informó de un tiroteo en esta casa. Le preguntó si tenían armas. Cuando él bajó la linterna con la que los habían encandilado, se dieron cuenta que no era un policía. Le dijeron, usted no es un policía. Él les dijo, este es un asalto, y penetró a la residencia. Cuando el senador Hoffman trató de repelerlo para que no ingresara a la residencia, le disparó varias veces. Después le disparó varias veces a la señora Hoffman. Huyó del lugar y la hija de los Hoffman llamó al 911. Afortunadamente, los Hoffman sobrevivieron, aunque siguen hospitalizados. Después de atacar al senador Hoffman y a su esposa, Welter viajó a la residencia de otro representante estatal de Minnesota, en Maple Grove, Minnesota. El video muestra que Welter llamó a la puerta en la residencia del representante a las 2:24 de la madrugada del viernes. Nuevamente estaba vestido como un policía con un chaleco antibalas, llevaba un arma y una linterna y tenía la misma máscara de silicona muy realista. Estas imágenes que pueden ver en sus pantallas son terribles. Lamentablemente, la representante no estaba en su casa, afortunadamente, y estaban de vacaciones y él se marchó. Luego se dirigió a la residencia de un senador estatal de Minnesota, en New Hope. Se estacionó en la calle en la misma camioneta negra con la misma chapa que decía policía. A las 2:36 de la mañana del viernes, cuando se informó del ataque en la residencia del senador Hoffman, la policía envió efectivos para hacer una inspección. Cuando los policías de New Hope llegaron al lugar del suceso, vieron la camioneta estacionada al final de la cuadra con las luces encendidas. El policía pensó que se trataba de un policía que había sido enviado a verificar el estatus del senador. El oficial se estacionó al lado del carro de Welter, bajó la ventanilla y trató de hablarle. Welter no le respondió. De acuerdo con el oficial, él simplemente se quedó sentado allí. Así que la funcionaria se dirigió a la residencia del senador y esperó que llegaran otros funcionarios. Cuando lo hicieron, Welter ya se había marchado. Welter se dirigió luego a Brooklyn Park, Minnesota, a la residencia de la representante Lisa Horman. A las 3:30 de la madrugada aproximadamente, llegó a la residencia de la representante Horman en su camioneta negra con la chapa que decía policía. Se estacionó en el garaje y dejó encendidas las luces de su camioneta. Se acercó a la residencia de la representante, nuevamente ataviado como policía, con el chaleco antibalas y con esa máscara ultra realista, y llevando una linterna. Antes de ingresar a la residencia, 2 policías de Brooklyn Park llegaron al lugar. También los habían enviado a chequear la condición del senador Horman después de que se supo del otro tiroteo. Cuando llegaron al lugar, vieron la camioneta de Welter en el estacionamiento con las luces encendidas y pensaron que lo vieron parado frente a la casa a pocos pies de la puerta. Cuando él vio que los funcionarios salieron del vehículo, sacó su arma y comenzó a dispararles. Entró a la casa por la puerta del frente, disparando a través de la puerta. Hizo varios disparos en la residencia.
y allí asesinó a la representante Horman y a su esposo. Los funcionarios de Brooklyn Park le dispararon a Velter cuando éste entró a la casa, pero él pudo escapar por la puerta de atrás. Los funcionarios recuperaron el arma, una Beretta 9 milímetros, junto con la máscara y el chaleco antibalas en la parte de atrás de la casa, junto con la linterna. Él huyó. Luego inspeccionaron el vehículo y allí encontraron otras 5 armas, incluyendo rifles de asalto y gran cantidad de munición. También encontraron cuadernos con una lista de más de 45 funcionarios elegidos de Minnesota, incluyendo el representante Hortman. Velter planificó cuidadosamente sus ataques. Estudió a sus víctimas, a las familias, utilizó Internet y otras herramientas para encontrar sus nombres y direcciones, miembros de familiares. Él estuvo acechando las residencias y tomó notas sobre la ubicación. También se preparó de otras maneras. Él se disfrazó como un policía, modificó su camioneta con una placa que decía policía, con luces similares a las de la policía. Tenía un chaleco antibalas, tenía una linterna de policía y un arma. Por supuesto que tenía esta máscara ultra realista, como se muestra en los videos. El video de su llegada y el ataque al senador Hoffman es algo espeluznante. Es una cuestión de pesadilla. Aquí tienen una fotografía de las armas que encontraron en la camioneta que abandonó el atacante. En base a estos crímenes, hemos presentado un encauzamiento con múltiples cargos. En los cargos 1 y 2, acecho a la representante Hortman utilizando instalaciones del Estado. Las sanciones en estos casos conllevan prisión perpetua. El cargo número 2, igualmente, acecho del senador John Hoffman utilizando recursos del Estado. Esto puede conllevar hasta 20 años de cárcel. Los cargos 3 y 4 son encauzamientos por el asesinato de Melissa y su esposo, los Hortman, utilizando un arma de fuego. Y esto conlleva prisión perpetua o incluso la pena capital. Cargos 5 y 6, cargos por atacar con un arma de fuego, y esto también conlleva cadena perpetua. Antes de concluir, quisiera hablar de las autoridades policiales y esta cacería que se montó en los últimos días. En las últimas 48 horas, autoridades locales, estatales y federales en todo el estado de Minnesota han estado trabajando en conjunto en la mayor cacería humana en la historia de Minnesota. Se ha dicho mucho acerca de las autoridades en semanas recientes, pero quiero que quede claro que los hombres y mujeres de nuestras autoridades locales, estatales y federales han arriesgado sus vidas en aras de la seguridad de la población de Minnesota. Trabajan incansablemente para que los eventos trágicos de la noche del viernes no se repitieran y para que no hubiera más derramamiento de sangre. Para siempre tendrán mi respeto, gratitud y admiración. Y los dejo ahora con el agente especial Winston del FBI. Gracias. Buenos días. Soy Alvin Winston y soy el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Minneapolis, que cubre los estados de Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Quisiera comenzar expresando mis más profundas condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad sacudida por este acto devastador de violencia. Nuestros pensamientos siguen con aquellos que están enlutados y se han visto afectados por esta tragedia. Durante el fin de semana, la gente de Minnesota y de la nación han estado dándole seguimiento al desarrollo de este caso. La Oficina de Detenciones Criminales de Minnesota dio un informe detallado ayer, así que no voy a reiterar los detalles. Este fue un ataque puntual contra individuos que respondieron al llamado al servicio público. El papel del FBI en momentos como este es muy claro. Estar al lado de nuestros aliados, aportar recursos federales, capacidad de inteligencia y sumar a los esfuerzos, no solo para detener al individuo responsable, sino para entender a cabalidad el alcance de la amenaza. Esa labor continúa. Este caso ha sido la mayor cacería humana coordinada en la historia de Minnesota. Nos sentimos orgullosos de estar hombro a hombro con nuestros aliados de los demás cuerpos policiales en el estado. Ninguna entidad individual pudo haber hecho esto. Y gracias a este esfuerzo unificado, un individuo peligroso fue aprendido. Déjenme decirles esto claramente. La violencia política no tiene cabida en el país. El FBI y nuestros aliados vamos a seguir concentrados en el trabajo que tenemos por delante y en asegurar que se haga justicia. Y con esto los dejo con Drew.
Gracias por sus comentarios y nos sentimos agradecidos de ver que se están formulando estos cargos. Previamente, con nuestros aliados del FBI y otros aliados federales, personal del Servicio de Alguaciles y de ATF, que estuvieron asistiendo a investigadores locales y al Departamento de Policía local, al Servicio de Alguaciles y las cientos de personas que han brindado ayuda en aras de la justicia. Muchas veces vemos que estos casos se llevan adelante de diferentes maneras, pero en este caso la Fiscalía está con nosotros en el estado de Minnesota. Y cuando un individuo malvado decide hacer esto para generar temor en nuestra comunidad y comete crímenes, usaremos todos los recursos a nuestra disposición, desde los cargos estatales a los cargos federales, y agradezco el liderazgo de la Fiscalía y del FBI por ayudarnos a avanzar tan rápidamente. Lo hacemos porque, como decía Winston, en situaciones como estas, tenemos individuos que están sirviendo a su comunidad, son funcionarios elegidos del Estado, y cuando un individuo decide atacarlos por su función de representarnos a todos, todos tenemos la obligación de aportar los recursos que sean necesarios para que el responsable enfrente la justicia y para que trabajemos juntos para que las comunidades en Minnesota y Estados Unidos entiendan que la violencia política nunca es aceptable. Como país, nos basamos en que tenemos un discurso político y elegimos gente cada día para que nos represente. Y cuando alguien trata de socavar ese proceso, es importante que esa persona responda por sus actos, para que como país podamos seguir adelante y tengamos un sistema de gobierno representativo y protejamos a estos individuos y sus familias de aquí en más. Así que estoy agradecido que se hayan formulado estos cargos, que el caso siga su avance y al excelente trabajo de la Fiscalía junto con nosotros para avanzar con este caso. Preguntas. ¿Por qué no hay cargos por terrorismo? Presentamos los cargos que nos parecieron apropiados en este momento. Obviamente, esto comenzó hace 48 horas. Hay una investigación en marcha y no le puedo comentar sobre otros posibles cargos. ¿Buscarán la pena de muerte? Gracias por su pregunta. Es muy pronto para decirlo. Es una opción en varios de los cargos. ¿Están investigando si él recibió asistencia de alguien? ¿Alguien lo puede haber ayudado antes o después? Nuestra investigación sigue en varios aspectos, incluyendo si alguien lo ayudó a perpetrar los ataques o lo ayudó a escapar. No le puedo comentar en este momento nada, en el encauzamiento lo señala, pero la investigación prosigue. Solo han pasado 48 horas y nos hemos enfocado mayormente en ubicarlo. ¿Saben cómo llegó a Minneapolis? No sé la respuesta. ¿Cómo va a funcionar esto con los cargos estatales y los cargos federales? ¿Algunos tienen precedencia sobre otros? No, los cargos estatales se mantienen. Hoy está bajo custodia federal. Tendrá su primera comparecencia federal en St. Paul a la 1:30 hora del centro esta tarde y espero, en base a casos previos, que los cargos federales se litiguen primero, pero los cargos estatales no van a desaparecer. ¿Por qué creen que llevó adelante estos ataques? La evidencia sugiere que él estuvo planificando esto por mucho tiempo. Se encontraron escritos en su coche, en la casa, sus planes, los nombres de individuos. En cuanto al por qué, no está claro. ¿Él había tenido interacciones con la policía? Mire, no sé, quizá alguno de mis colegas les pueda decir. Sé que se enteraron del ataque al senador Hoffman y, siendo diligentes como son, fueron a hacer una verificación. Lo que le puedo decir, no tengo los detalles específicos en cuanto a su pregunta. Lo que sí le puedo decir es que el Servicio de Alguacil está trabajando desde el primer momento junto con otras jurisdicciones de manera proactiva. Como les decía el jefe Bruley, en Brooklyn Park, por ejemplo, ellos de manera proactiva hicieron la verificación de bienestar y así pensamos que se evitaron otros ataques. Sé que estaban rastreando al atacante y respondieron para velar por la seguridad de la gente de la ciudad. Lo estaban persiguiendo en la casa. En este momento no está claro. Es posible que haya disparado. Obviamente fue algo caótico. Cuando interactuó con la policía, ¿tenía la máscara? Creo que sí, pero no estoy seguro. Pregunta fuera de micrófono. Yo no he visto evidencia en ese sentido. Obviamente él estuvo cerca de las casas de varios funcionarios, tenía sus direcciones. ¿Pueden mencionar a los otros funcionarios? No en este momento. Quizá ellos se identifiquen, pero no me compete a mí hacerlo si quieren proteger su privacidad.
¿Qué puede hacer la gente de Minnesota si viene alguien diciendo que es la policía a tocarle la puerta en horas de la noche? Soy jefe del departamento de policía. Buena pregunta. Como le decimos a la comunidad desde el comienzo, siempre pueden llamar al 911 para verificar si la persona que está en su puerta es un policía. Si es un policía, estará conectado con el despachador que le puede corroborar. Ante una duda, llamen al 911. Por supuesto que hay diferentes uniformes. Nunca está mal verificar. Nos han dicho que la persona bajo custodia le disparó a un policía. Todo esto es parte de la investigación. Sabemos que hay muchas cosas que se han dicho, pero hay investigaciones específicas en cada caso. Estamos recopilando evidencia en este momento. Todo esto se desarrolló muy rápidamente. Lo que le puedo decir es que los policías que estaban en el lugar del suceso estaban evaluando la situación y de pronto estalló una balacera. Estamos tratando de reconstruir la escena del crimen. Hemos levantado la evidencia pertinente y esto ocurrió muy rápidamente. Sabemos que él le disparó a los Hortman y lo hizo tan pronto como comenzó la evaluación de los policías. Si le devolvieron el fuego no está muy claro. Tenemos que reconstruir la escena del crimen. Pero sí debo decirle que en ese proceso había disparos por doquier, así que por eso ha habido esta interpretación razonable de dónde se originaron los disparos. Se ha dicho que en la lista también había personas que aprueban el derecho al aborto. En cuanto a otras dos potenciales víctimas, depende de estas personas si quieren identificarse o no. Son funcionarios elegidos, tienen el derecho a hacerlo si quieren, pero también pueden querer proteger su privacidad. Así que dejaré que ellos lo hagan. En cuanto a motivos potenciales, ha habido numerosas especulaciones en la prensa. Se ha hablado de un manifiesto como el de una bomber. Yo no he visto algo así. Sí, tenía numerosos cuadernos con planes, notas de vigilancia, direcciones, nombres de familiares, pero no he visto nada que se pueda equiparar a un manifiesto político o que esclarezca su motivo. Obviamente quería matar gente, funcionarios elegidos, todos demócratas. Más allá de eso, creo que sería demasiada especulación el tratar de precisar si tuvo algún motivo ideológico. Sí, la lista creo que incluía algunas personas que apoyan el aborto, pero hablamos de cientos de páginas de documentos manuscritos. Pregunta fuera del micrófono. Yo no puedo comentar sobre eso en este momento. ¿Cuánto tiempo dedicó a la planificación y a la vigilancia? Mire, no está muy claro. El material escrito parece haberse hecho en diferentes momentos, en quizá los últimos meses. Él parece haber estado vinculado con algún tipo de organización de seguridad. Tiene detalles. eh, Tenía antecedentes criminales. He visto lo que ha informado la prensa. No tengo ninguna confirmación de relación con una agencia de seguridad y no tengo conocimiento de interacciones previas con la policía. ¿Tenía una obsesión con la policía? Mire, creo que pueden ver aquí en la imagen. Esta no era una placa oficial. Es más bien una de esas placas reflectoras como las que se ponen en los buzones de correo. Pregunta fuera de micrófono. Todo lo sepa. La pregunta fue sobre lo que hicieron los policías en la residencia del representante Horman. Es muy importante. Esto comenzó con un sargento que estaba de Franco y escuchó que había habido un tiroteo en otra comunidad en la residencia de Senator Hoffman. Eh, Siendo alerta, se dirigió a la residencia y fue allí cuando al acercarse vio el vehículo en el garaje. Y cuando llegaron el ataque se estaba desarrollando. Esencialmente, esto lo privó del vehículo, donde tenía sus mapas, los nombres, las armas. Así que es terrible pensar en lo que pudo haber ocurrido en las horas siguientes. Solamente sabía del caso en Champlain. Y en cuanto al funcionario policial que lo vio en la segunda casa, ¿ella sabía que este individuo era un sospechoso? Creo que no, sabía que estaba ocurriendo algo. Él se marchó y se fue a Brooklyn Park. En medio del caos se perdió, pero hubo otro ataque poco después.
Ciertamente es notable cómo él fue a 4 casas esa noche y en 2 se topó con funcionarios policiales. Es notable la labor diligente de los policías a esas horas de la madrugada. Ellos fueron a hacer estas verificaciones y esto es un reconocimiento al profesionalismo, la dedicación y el compromiso de nuestros policías estatales y locales. Gracias. Punto crítico 24.